Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda desde esta bella ciudad de Oaxaca su amigo Víctor González, coach con PNL. En esta ocasión me voy a referir al tema de un puente del temor al amor. Este tema se encuentra en el libro del poder de la transformación de mi amigo y coach Héctor Gamboa. Y antes de iniciar con el tema, voy a contar un cuento del doctor Jorge Bucay y se llama La parábola del amor. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando se menciona la palabra el amor, cada quien hace referencia a sus propios pensamientos, a sus propias experiencias. Esas experiencias que se ven reflejadas en una imagen que la vieron en una película, que la vieron en un libro o en su vida personal. ¿Y será que el amor es sufrido como dicen? ¿Será que es tan trágico? Existe una leyenda en Centroamérica que se llama el juego de las escondidas y cuenta que en una selva, en un bosque, interactuaban el amor, la tristeza, el odio, el egoísmo, todas las emociones. Un día pensaron en jugar a algo y decidieron jugar el juego de las escondidas. Y así se pusieron de acuerdo y alguien preguntó, ¿quién cuenta? Contestó la locura, yo, contestó la locura. Y así la locura empezó a contar. Y esta leyenda es muy bonita, narra cómo uno a uno se fueron escondiendo. Y así, para que te hagas una idea, para que te imagines la escena, la locura recargada en un árbol, recargada la cabeza, comenzó a contar del 1 al 100. Comenzó a contar hasta el 100 y dijo 1, 4, 8, 32, 12, 25, 100. Y así, el primero en irse a esconder porque no quería sobresalir, no quería ser más que nadie, fue el amor y se escondió debajo de la hojarasca en el suelo. De allí se escondió y así uno a uno se fueron escondiendo, se escondió el temor, se escondió cada una de las emociones se fueron escondiendo. La ingenuidad que tan solo se paró detrás de la locura e hizo esto pensando que nadie la vería. Y así se fueron a esconder. Eh, la ambición que quería controlar todo se subió al árbol más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto para poder tener controlado todo. El temor también se fue a esconder y cuando la locura terminó de contar, se volteó, giró la cabeza y empezó a buscar. Y empezó a buscar y así al primero que encontró pues fue a la ingenuidad que como te había dicho solamente se había escondido atrás de y se había parado atrás de la locura ocultando y pensando que nadie lo iba a encontrar. Fue el primero quien encontró. Enseguida
el temor del miedo que tenía, el miedo, temblando, movió la hojarasca y lo encontró la locura. Y así fue encontrando uno a uno, encontró a la ingenuidad, encontró a todas las emociones, a todas, menos al amor. Que el amor, con el afán de no ser descubierto, se quedó bien quietito bajo las hojas. Y entonces la envidia fue encontrada y se quedaba observando a todos que ya habían sido descubiertos. Como el único que faltaba de encontrarse era el amor, la locura seguía buscando. Entonces se acercaron a la locura, el resentimiento y la traición. Y le dijeron, si buscas debajo de las hojas, ahí podrás encontrarlo. La locura empezó a buscar. Entonces se acercó el odio y le dijo, ten un rastrillo. Este rastrillo tenía las puntas muy afiladas. Pincha en las hojas, en el suelo, y lo encontrarás. Sin pensarlo, la locura golpeó el suelo con el rastrillo. Y con tan mala suerte que con el rastrillo lastimó los ojos del amor, dejándolo ciego para siempre. Cuenta la leyenda que a pesar de todo, la locura se sintió culpable por lo que había hecho, y dicen que desde entonces y para siempre el amor es ciego y la locura lo guía por el mundo. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente me presento, soy Víctor González, coach con PNL. Y en este momento voy a agradecer a las personas que nos están viendo. Un saludo especial. Perse, que nos está viendo. Y a los que estén también observándonos y que no aparezcan aquí en nuestra pantalla, pues también les agradecemos la atención que ponen. Estoy seguro y es un hecho definitivo que la información que les voy a proporcionar será de gran interés y de gran utilidad en su vida, en su vida cotidiana, en el ámbito laboral, en el ámbito en el ámbito familiar. Estoy seguro que así será. Voy a iniciar pues entonces con el tema de un puente del temor al amor. Como les había indicado, este es un tema que se encuentra en el libro del Poder de la Transformación de Héctor Gamboa, y en el capítulo 4 es donde se encuentra esta información, este tema. Por si deseas profundizar un poco más en este libro, puedes encontrar la información que te voy a dar en este momento. Y según nuestro autor, Héctor Gamboa, comenta que podemos entender o podemos catalogar a las personas en dos tipos. Las personas que parten de la pauta del amor, que para este caso lo vamos así a denominar la plataforma del amor, y las personas que parten de la plataforma del temor, que también lo vamos a nombrar de ahora en adelante la plataforma del temor. A diferencia de lo que normalmente pensamos que lo contrario al amor sería el odio, para la forma en que hoy lo vamos a tocar, vamos a referirnos como lo contrario del amor, el temor. Y es así como podríamos comenzar a hablar
de algunas características, de algunas situaciones que se hacen evidentes cuando nos encontramos en la plataforma del amor. Por ejemplo, en la plataforma del amor se nota inmediatamente la abundancia. La abundancia que podemos hablar en el sentido o en el contexto espiritual, en el contexto emocional, en el contexto intelectual y, por supuesto, en el contexto material. Creo que normalmente se nota un poco más en la cuestión material. La abundancia es uno de los rasgos que se pueden llegar a notar más fácilmente. Y si por un lado en la plataforma del amor hablamos de la abundancia, en la plataforma del temor se puede observar como caso contrario la escasez. Y la escasez se refiere a la escasez en la cuestión material, por supuesto, en la cuestión de la escasez de ideas, de pensamientos, de objetivos, de sueños, de ilusiones. Cuando una persona está en la plataforma del temor, estas son algunas características que a nosotros nos permiten darnos cuenta en qué lugar se encuentra. Y finalmente, en la parte de coach, en la parte de terapia, sí es muy importante que el coach pueda identificar esa parte para poder llevarlo a que el consultante se ubique él mismo y de allí pues tome las medidas necesarias para estar en el lugar que realmente desea. Muy bien. Otro de los rasgos, otras de las características que tiene la plataforma del amor es la espiritualidad. Y es que la espiritualidad se da en ese sentido y les voy a dar dos conductas que son primordiales, que son muy importantes y que se dan cuando estás desarrollando tu espiritualidad. Cuando estás desarrollando tu espiritualidad, tienes esa capacidad de comprender qué sucede en las demás personas por la cual se comportan de alguna forma. Y tienes esa alta asertividad que te permite comprender cuál es la intención positiva que tiene la otra persona detrás de alguna conducta. Y en ese momento, cuando tú tienes esa capacidad de comprender a las demás personas, tú tienes esa parte de eres asertivo. Eres asertivo. Otra de las características que tiene o de las conductas que tiene el vivir en la espiritualidad es la capacidad de perdonar y pedir perdón. Cuando tú tienes esa facilidad de perdonar y pedir perdón, puede decirse que en ese momento estás conectado 100% con tu espiritualidad. Muy bien, si dentro de la plataforma del amor se encuentra la espiritualidad, caso contrario, en la plataforma del temor, nos encontramos con el ego. El ego es esa actitud que... El ego es esa actitud que no nos permite ser humildes, que no nos permite ser... que nos impide pedir perdón, que nos hace orgullosos, que nos hace... que es una situación, como podrán notarlo, demasiado limitante, demasiado limitante. Y el ego
tiene algunas máscaras en las que normalmente se esconde, y esas máscaras pueden ser la timidez, pueden ser la indiferencia, la prepotencia, la altanería, la soberbia. Como podrás comprender, algunas personas no se dan cuenta que están actuando desde el ego, y solamente pueden darse cuenta que pueden ser tímidos. Y en estas máscaras es porque se esconde un temor en especial, por eso es que se refleja o tiene alguna creencia, ¿no? En su sistema de creencias hay un temor, por lo cual se enmascara como timidez, indiferencia, prepotencia, soberbia, altanería. Y es así como puede uno identificar algunas situaciones de cuando una persona está desde la plataforma del temor con algunas de las máscaras del ego. Como te iba comentando, nuevamente regreso a la plataforma del amor. La plataforma del amor puede notarse una persona cuando está en esta parte, en esta plataforma, porque se puede notar que la persona es proactiva, es de mente positiva, es altamente saludable y tiene una facilidad de sonreír y de generar armonía con su entorno. Esa es son unas de las principales características que podemos notar en las personas que se desenvuelven en la plataforma del amor. Por otra parte, y caso contrario, los que se encuentran en la plataforma del temor, la conducta que tienen es una reacción impulsiva. Pueden llegar a ser tan reactivos, tan impulsivos, que pueden llegar a ser incluso hasta violentos ante un estímulo externo. Y para poder detectarlos de una manera todavía más inmediata, existen cuatro formas de detectar cuando una persona, o de autodetectarnos, si estamos desenvolviéndonos en la plataforma del temor. La primera es quejarnos. Si nos damos cuenta que nos quejamos de el clima, si hace frío, si llueve, si hace calor, etcétera, 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 si nos quejamos de la situación que prevalece en nuestro estado y cuestiones, esa es una forma de darnos cuenta que estamos vibrando en la plataforma del temor. La segunda característica es el reclamar. Si te puedes dar cuenta como hijo que haces reclamo a algún familiar, a tu papá, a tu mamá, solamente reclamas y reclamas, también podrás autodetectar que te encuentras vibrando en la plataforma del temor. Otra característica es el juzgar. Si te la pasas emitiendo juicios sobre las personas, es una forma también de vibrar en lo negativo, de vibrar en el temor. Y como cuarta característica, condenar. Cuando te la pasas etiquetando a las personas, ya sea a un familiar o a un vecino o a un hijo, y te la pasas etiquetándole diciendo tú eres flojo, tú eres desobediente, corres el riesgo de que esa persona anide esa creencia o esa palabra que tú le estás diciendo y lo estás condenando, y que él, cuando se dé cuenta, pues ya haya anidado esa creencia, y por consecuencia es una condena. La etiqueta es una condena. Y cuando
te encuentras en la plataforma del temor, también es muy recurrente que te pases al papel de víctima, que te pases al papel de víctima y digas, ¿por qué, por qué hay enfermedad? ¿Por qué no hay suficiente trabajo? ¿Por qué no hay suficiente dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando estás en el por qué, te refieres a elementos externos. Y, por ejemplo, si alguien le pregunta por qué llegaste tarde al trabajo, le das una herramienta a la persona para que te dé alguna situación, algún pretexto. El por qué se presta a que te contestes con un pretexto, con una cuestión externa. Y ahora sí viene lo importante. No importa si te has autodetectado que te encuentras en la plataforma del temor. Y es que realmente lo que la mayoría, si es que no todos, lo añoramos, deseamos. Personalmente deseo estar en la plataforma del amor, ser proactivo, tener mente saludable, gozar de plena salud. Creo que de manera consciente sí, eso es lo que deseo. Solo que si en algún momento me permito hacer preguntas del por qué, pues estaría yo en la plataforma distinta a lo que quiero. Entonces, ¿cómo hacerle para poder construir ese puente del temor al amor? ¿Cómo construir ese puente? La primera herramienta, la primera forma que habría que realizar para construir ese puente y cambiarte de plataforma de lo que no quieres a lo que sí quieres, sería cambiar la pregunta del por qué. El por qué pues da un contexto negativo e inconveniente. Si tan solo las preguntas que haces las llevas a un pequeñísimo cambio, pero trascendental, el cambiar el para qué. Cuando tú te preguntas el para qué, ¿de qué forma influye una cuestión exterior en mí? Entonces empezarás a despegarte de la plataforma del temor. Y esto es tan importante en el momento que tú te despegas de la plataforma del temor, ya estás avanzando, ya has iniciado el camino hacia ese puente, ya has iniciado a construir ese puente. Cuando ya te has hecho la pregunta del para qué sucede esto que está pasando, te lleva a otro nivel y cuando la respuesta te llega, estás listo para la siguiente pregunta, la siguiente herramienta que te permitirá llegar a la plataforma que sí quieres. Y la siguiente pregunta es, ¿qué aprendo con esto que sucede? Cuando tomas conciencia que todas las cosas que suceden son para que aprendas algo, aun cuando esas experiencias o esas vivencias sean no tan convenientes, cuando tú tomas conciencia que todo sucede para que tú aprendas algo, en ese momento ya estás construyendo tu futuro, estás construyendo, estás fortaleciendo tu salud, estás pensando positivo. Cuando tú hayas encontrado la respuesta de qué aprendo con esto que sucede, ya estás listo para la siguiente pregunta, para tener la siguiente herramienta y terminar de construir ese puente del temor al amor. Y es entonces
cuando te preguntas, ¿cómo soy mejor persona con esto que está pasando? Esto definitivamente te pone en una posición muy ventajosa y es entonces cuando tú sabes que con eso que está pasando tú vas a ser una mejor persona, te pone en un lugar privilegiado, te pone en ese lugar de la mente positiva, te pone en esa situación de proactividad, de armonía con tu entorno, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, que es un estado altamente deseable por todos. Sí, efectivamente, cuando tú has logrado contestar a estas 3 preguntas, estás ya en el principio de gozar de la abundancia, de vivir tu espiritualidad y podríamos decir que tú te puedes escuchar, ver y sentir en la plataforma del amor. Muchas gracias. Es para mí un honor haberles compartido esta información. Quiero comentarles que hace algunos años en una sesión para mí fue muy importante este tema y que se puede resumir en lo que les voy a decir a continuación. Si ya te diste cuenta que estás en la plataforma del temor, lo que realmente es importante es que empieces a transportarte, a buscar las herramientas y construir ese puente para que te encuentres en el amor. Muchas gracias. Soy Víctor González. Me dio gusto saludarlos y compartirles esta información. Hasta pronto.